Nunca imaginé que el día de mi boda sería el comienzo de una historia tan compleja. La ceremonia fue una pompa de luces, música y sonrisas, pero en el fondo de mi alma, no sentía nada. No conocía a la mujer que acababa de convertir en mi esposa. La conocí esa misma mañana, en el altar, cuando el sacerdote nos pidió intercambiar los votos. Yo no quería casarme. Ella probablemente tampoco. Y, sin embargo, allí estábamos, dos extraños, atados por el destino, por las decisiones de otras personas. Un matrimonio arreglado, como era costumbre en nuestra familia, entre dos personas que nunca habían cruzado una palabra antes del evento. La sala estaba decorada con flores blancas y doradas. La ceremonia fue breve, como suele ser en estos casos. Mis padres me miraban desde el primer banco, como si todo fuera normal, como si yo también estuviera celebrando el momento. Lo cierto era que estaba ahí, sin saber quién era la mujer a mi lado, con la que ahora compartía el mismo apellido. Luego de firmar el contrato, porque eso es lo que sentí que era, no un acto de amor ni de deseo, nos dirigimos a la recepción. No había risas ni complicidad, solo silencio incómodo. La miraba de reojo, observando cómo se mantenía apartada de mí, igual que yo de ella. En los primeros minutos, pude percatarme de una cosa, sus ojos. Aunque no la conocía, había algo en su mirada que me desconcertaba. Había miedo, sí, pero también indiferencia. Como si ella también estuviera atrapada, como si no fuera dueña de su propio destino. La primera noche que pasé con ella fue todo un desastre. El matrimonio estaba consumado, pero nada de lo que sentí fue lo que había esperado. Lo que debería haber sido un momento íntimo, tal vez el primer paso para empezar a conocernos, se transformó en una especie de rito forzado. Ambos éramos extraños, observándonos en silencio, como si las paredes nos fueran a tragarse. La habitación estaba iluminada solo por una lámpara tenue. Yo me recosté en la cama, pero no pude dormir. Miraba el techo, con la mente llena de preguntas sin respuestas. ¿Cómo habíamos llegado hasta allí? Mis padres, los suyos, todo un sistema que nos había empujado a esta unión sin importar lo que quisiéramos. Ellos se habían asegurado de que la boda fuera perfecta, pero ninguno de nosotros había tenido voz en ella. Mi cuerpo estaba allí, junto al de ella, pero mis pensamientos estaban muy lejos. Ella no dijo una sola palabra, y yo tampoco. El silencio era lo único que nos unía, y a la vez, lo que más nos separaba. La sensación de estar atrapado en algo que no entendía me carcomía por dentro. Yo había vivido toda mi vida buscando la libertad, la independencia, pero ahora me encontraba encadenado a una mujer que ni siquiera conocía. De pronto, un pequeño suspiro interrumpió el silencio. Miré a mi lado, y ella me estaba mirando, sin decir nada, solo observando con sus ojos llenos de algo que no supe identificar. ¿Era miedo? ¿Desconfianza? ¿Indiferencia? No podía decirlo, pero sentí un escalofrío recorriéndome. Me alejé de ella, y con un gesto brusco, encendí la lámpara, tal vez para llenar el vacío entre nosotros, o tal vez porque necesitaba algo, cualquier cosa que me dijera que aún era humano. La luz iluminó su rostro, y pude ver con claridad la expresión de terror en sus ojos. Como si le temiera. ¿A mí? Me sentí fuera de lugar. Apreté los puños sobre las sábanas, como si pudiera apretar todo lo que sentía dentro de mí. ¿Acaso la había hecho sentir así? ¿Por qué? Empecé a decir, pero mi voz se quebró. Ni siquiera sabía cómo empezar. Ella no respondió, solo continuó mirándome con esos ojos llenos de lágrimas, que no dejaban de caer. Un nudo me subió hasta la garganta, y una mezcla de frustración y enojo me invadió. Me levanté de la cama con rapidez, sin poder soportar más el peso del momento. Al hacerlo, golpeé la lámpara, y el vidrio se rompió en pedazos sobre la alfombra. Un sonido brutal. Me sentí aún más perdido. ¿Qué era este caos? ¿Este vacío? Pero lo peor de todo fue la mirada que ella me dirigió entonces. No podía decir si era miedo o rechazo, pero lo que sentí, lo que entendí en ese instante, fue que el matrimonio ya estaba condenado. El enojo me embargó. Si soy tan repugnante para ti, dije en voz baja, más para mí que para ella. No me importaba si me escuchaba o no, mi alma estaba completamente rota.
Dejé la habitación sin mirar atrás, y al hacerlo, derribé un jarrón de flores. El agua se derramó por toda la alfombra, el vidrio brilló como un recordatorio de lo que había hecho, de lo que estábamos haciendo. Pero ya no tenía fuerzas para detenerlo. ¿Qué podía hacer? Lo único que me quedaba era la rabia. Rabia por mi destino. Rabia por ella. Rabia por nosotros. Me di la vuelta, y sin pensarlo, salí de la habitación. El eco de mi enojo resonó en los pasillos, como si las paredes también se sintieran culpables. Esa noche, el vacío entre nosotros se hizo más grande que nunca. Cuando regresé a la habitación más tarde, ella ya no estaba allí. Su cama estaba vacía, las sábanas perfectamente tendidas, como si no hubiera habido nadie en ella. La sensación de soledad me golpeó con fuerza. Me quedé de pie, mirando la cama vacía, deseando que hubiera alguna forma de hablar, de entendernos, de al menos intentarlo. Pero no lo hacíamos. No sabíamos cómo. Todo lo que tenía era la imagen de su rostro, esas lágrimas que aún podían seguir cayendo en mi mente. No entendía nada. Era como si todo estuviera roto desde el principio. Quizás nunca nos entendimos. Quizás nunca nos daríamos la oportunidad de hacerlo. Pasaron días desde aquella noche, y aunque intentaba evitarla, el tiempo nos empujó a convivir bajo el mismo techo. La casa, que alguna vez pensé que sería el refugio donde compartiría mi vida con alguien, se convirtió en un campo de batalla invisible. Las paredes que nos rodeaban parecían opacar cualquier intento de comunicación. Los días transcurrían con lentitud, marcados por pequeños gestos que no nos decían nada. Las comidas, los paseos por la casa, todo transcurría con una indiferencia palpable, como si estuviéramos viviendo en mundos paralelos. Solo hablábamos cuando era estrictamente necesario, por educación, por cortesía, por no romper con las expectativas de nuestros padres. Ella nunca iniciaba una conversación, y yo tampoco. De alguna forma, sentíamos que estábamos atrapados en una burbuja invisible que nos rodeaba, una burbuja que no sabíamos cómo romper. A veces, la encontraba en el salón, mirando por la ventana, perdida en sus pensamientos. Otras veces, sentada en la terraza, leyendo, como si necesitara huir de la tensión que se acumulaba en el aire entre nosotros. No sabía qué pensar de ella. No sabía si temía estar conmigo, o si simplemente no le importaba. ¿Te gustaría ir a cenar afuera esta noche? Le pregunté una tarde, buscando alguna oportunidad de hacer algo diferente, de salir de la rutina de los días muertos. La respuesta fue un silencio prolongado. Finalmente, después de lo que me pareció una eternidad, asintió levemente. Sí, está bien. No quiero quedarme aquí todo el tiempo. Esa frase, dicha en voz baja, me dejó algo inquieto. ¿Qué quería decir con "no quiero quedarme aquí"? ¿Quería escapar de mí, o simplemente de la casa? Sin embargo, no me atreví a preguntar. La idea de hacerle más preguntas, de acercarme más, me resultaba aterradora. Ya no sabía si lo que sentía era frustración, o si, en algún lugar profundo, comenzaba a sentir una extraña necesidad de comprenderla. La noche de la cena fue extraña. Fuimos a un restaurante cercano, uno elegante, pero tranquilo. La luz suave de las velas en la mesa iluminaba nuestro rostro, y aunque estábamos sentados frente a frente, algo en el aire no cambiaba. El ambiente, a pesar de ser el más relajado que habíamos tenido desde la boda, seguía impregnado por la distancia que nos separaba. Ella no me miraba mucho. Apenas una vez, cuando le pregunté qué quería pedir. Me sentí como un extraño en mi propia vida, como si no supiera cómo interactuar con la mujer que estaba a mi lado. ¿Cómo te sientes en la casa? Pregunté finalmente, algo que llevaba días queriendo saber, pero que nunca había tenido el valor de preguntar. Ella me miró por un segundo, como si la pregunta la sorprendiera. Luego bajó la mirada, como si tuviera que pensarlo. Tranquilo. Pero extraño. No esperaba que fuera así. Su voz sonaba algo apagada, casi resignada. Esa respuesta me descolocó. ¿Cómo se siente alguien cuando su vida ha sido planeada por otros? ¿Cómo se siente alguien cuando su futuro no le pertenece? Yo también estaba atrapado en una jaula que no elegí, pero no entendía cómo ella lo vivía.
El camarero llegó para tomar nuestra orden, y por un rato, el ruido ambiente y el clink de los cubiertos fueron lo único que rompió el silencio. Pero mientras comíamos, algo cambió. Cuando ella empezó a hablar de su vida, de sus estudios, de su familia, pude ver en sus ojos una pequeña chispa. Parecía un atisbo de vida, algo que, hasta ese momento, había estado completamente ausente. Habló de su infancia, de la ciudad donde creció, de cómo su familia la había educado para esperar algo que nunca había deseado. Habló de los compromisos que le habían impuesto, de las expectativas que nunca había podido cumplir. Al escucharla, comencé a comprender un poco más de lo que había detrás de su silencio. Nunca me preguntaron si quería esto, dijo, y su tono era casi imperceptible, pero las palabras eran claras. No supe qué responder. Sabía que sus palabras estaban cargadas de dolor, de algo que jamás le había sido permitido mostrar. Quizás, en algún lugar de su ser, deseaba algo más, algo que no estuviera escrito en los papeles que nuestras familias habían firmado. Me quedé en silencio, mirándola, tratando de entender por qué había sido tan difícil acercarnos. Quizás todo era más sencillo de lo que pensaba. Quizás solo necesitábamos tiempo para aprender a hablar, a escucharnos, a comprender que ni ella ni yo éramos los villanos de esta historia. Y aunque no dijimos mucho más esa noche, algo cambió. En el aire, había una sensación distinta. Tal vez no era el principio de un amor apasionado, pero por primera vez desde nuestra boda, sentí que estábamos en el mismo camino. Un camino incierto, lleno de dudas, pero un camino juntos. El día comenzó como cualquier otro. La rutina seguía su curso, el desayuno, los pequeños intercambios de palabras en los que apenas compartíamos más que sonrisas forzadas, las horas de trabajo, y la cena en silencio. Sin embargo, algo había comenzado a moverse en mi interior. Esa pequeña chispa que sentí en la cena la noche anterior había sido suficiente para que mi mente diera un paso adelante, hacia un territorio inexplorado. Me encontré observándola más de lo habitual, como si intentara desentrañar algo oculto detrás de su mirada fría. Sabía que ella sentía lo mismo, que la distancia seguía siendo insalvable, pero al menos había algo en sus palabras de la noche anterior que había tocado una fibra en mí. Sin embargo, el primer giro llegaría sin previo aviso, sin que ninguno de los dos estuviera preparado para enfrentarlo. El teléfono sonó justo cuando regresaba a casa después de un par de horas fuera. Era un número desconocido, y antes de que pudiera rechazar la llamada, escuché una voz grave al otro lado. ¿Es el señor Valdés? Preguntó la voz, con un tono que no me gustó. Sí, soy yo. ¿Quién es? Respondí, extrañado. Soy el abogado de la familia Rivera, continuó, y el nudo en mi estómago se apretó. Rivera era el apellido de mi esposa. El abogado parecía tener prisa, como si tuviera algo importante que comunicarme. Tenemos información que su esposa, la señora Mariana Rivera, se ha visto involucrada en un incidente. Su voz se cortó un momento, y la tensión me hizo olvidar respirar. Un incidente que podría poner en peligro su bienestar y el de su familia. La palabra, incidente, me golpeó con fuerza. Mariana, mi esposa, involucrada en algo. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Qué tipo de incidente? Pregunté, ya sin poder ocultar la ansiedad. Lo lamento mucho, pero no puedo dar más detalles por teléfono. Le pido que se presente lo antes posible en mi oficina. Hay algo que debe saber. Colgué con un sentimiento de incomodidad recorriéndome entero. Mariana, mi esposa, la mujer con la que había estado viviendo durante semanas, ¿qué podía estar haciendo que involucrara a su familia de esa forma? ¿Y por qué no me había hablado de ello? Cuando llegué a casa, la encontré sentada en el salón, leyendo un libro. Todo parecía normal, pero yo no podía quitarme la sensación de que había algo que me ocultaba. Algo importante. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba a ella. Tenía que enfrentarla. Mariana, ¿qué está pasando? Le pregunté, de manera directa. Su rostro, normalmente sereno, mostró una grieta momentánea. Vi un destello de pánico en sus ojos, algo que nunca había notado antes. ¿De qué hablas? Respondió, aunque su voz tembló un poco. Hoy recibí una llamada del abogado de tu familia. Me dijeron que algo está pasando,
algo que involucra a tu familia y que, no sé, podría afectarnos a los dos. El silencio fue su respuesta. Su cuerpo se tensó, y algo cambió en su rostro. Parecía estar luchando con sus propios pensamientos, como si estuviera en guerra con su pasado, y yo, al parecer, era la última persona con la que quería compartirlo. Finalmente, se levantó de su asiento y caminó hacia la ventana, evitando mi mirada. No tienes que involucrarte en esto, es algo que pertenece a mi pasado, algo que nunca debí permitir que llegara hasta aquí, dijo, su voz quebrada. ¿Qué es lo que pasó? Insistí, acercándome más. Pero ella no me respondió, solo se dio la vuelta y caminó hacia el pasillo, dejando una estela de desconcierto y miedo a su paso. No supe qué hacer ni cómo reaccionar. El misterio que había detrás de ella, de su familia, me estaba envolviendo, y no podía escapar. Esa noche, el aire en la casa estaba cargado. Había algo en su mirada, algo que no podía descifrar, y todo lo que había empezado como una mínima apertura hacia la comprensión entre nosotros se desmoronaba frente a mis ojos. Pasaron varias horas sin que ella me dirigiera una sola palabra. Mi mente no dejaba de dar vueltas al teléfono, a las palabras del abogado. ¿Qué era eso que Mariana no me había contado? ¿Por qué su familia parecía estar involucrada en algo tan oscuro? Decidí que no podía esperar más. Necesitaba respuestas, y si ella no las iba a dar, tendría que buscarlas por mi cuenta. A la mañana siguiente, decidí ir a la oficina del abogado de los Rivera. No sabía qué encontraría, pero lo que fuera tenía que salir a la luz. Cuando llegué a la oficina, el ambiente estaba más cargado de lo que había imaginado. La sala de espera era opaca, fría, con una atmósfera tensa que no hacía más que alimentar mi ansiedad. Un hombre de mediana edad me recibió y me condujo a su despacho. La oficina era elegante, pero austera. El abogado, un hombre de aspecto severo, no me dio tiempo para hacer preguntas. La señora Mariana Rivera tiene un pasado que preferiría que nunca hubiera salido a la luz, dijo, mirándome directamente, sus ojos fijos en los míos. Su tono era grave y cargado de una seriedad que me heló por completo. Mi estómago se encogió. Necesitaba saber lo que estaba pasando. ¿Qué pasó? ¿Qué le está ocurriendo a mi esposa? Pregunté, casi desesperado. El abogado hizo una pausa, como si buscara las palabras correctas. La señora Rivera estuvo involucrada en un escarceo con personas de mala reputación en el pasado. Esas personas ahora están exigiendo dinero. Si no lo reciben, amenazan con dañar su nombre, el de su familia, y el de usted también. Esta es una situación peligrosa, señor Valdés. Y lo que aún no sabe, es que su esposa ha estado ocultando esto de usted. Todo esto le ha afectado mucho, pero no ha tenido el valor de contárselo. Las palabras del abogado me golpearon con toda su fuerza. Mariana había estado involucrada con gente peligrosa, y había ocultado todo eso de mí. ¿Por qué? ¿Qué le había sucedido para vivir así, atrapada en su propio pasado? Esa noche, regresé a casa con la mente hecha un caos. Mariana sabía que yo había ido a hablar con el abogado. Sabía que estaba al borde de descubrir toda la verdad, pero cuando entré en nuestra habitación, ella no estaba allí. El silencio era ensordecedor. Dejé que la noche me envolviera mientras trataba de procesar todo lo que acababa de aprender. Pero algo me decía que lo peor aún no había llegado. La casa estaba vacía, y el silencio de esa noche me envolvía con una presión insoportable. Mariana no estaba en su habitación, y en el fondo sabía que probablemente me estaba evitando. ¿Cómo podía culparla? Yo también estaba perdido, sin entender qué hacer con todo lo que había descubierto. Mi mente seguía dando vueltas a las palabras del abogado. La señora Rivera estuvo involucrada con personas de mala reputación en el pasado, eso era lo que sabía. Personas que querían algo a cambio, y no se detenían ante nada. El miedo en sus ojos cuando me lo confesó, ahora todo cobraba sentido. Había estado ocultándome algo que, si no se resolvía, podría destruirla por completo. La situación era aún más grave de lo que había imaginado. Los Rivera, su familia, tenían secretos oscuros. Secretos que mi esposa había arrastrado desde su juventud, pero que, en el fondo, se seguían acercando peligrosamente a nosotros. Aunque no podía dejar de preguntarme,
¿por qué no me había contado nada? ¿Por qué había tenido que cargar con todo eso sola? ¿Acaso temía que, si lo sabía, me alejaría de ella? Era una mujer fuerte, y a la vez, extremadamente vulnerable. A pesar de todo, algo en mí me decía que debía protegerla. Algo más profundo que la frustración o la desconfianza que sentía. Algo que, aunque no comprendía completamente, me instaba a no dejarla caer. Decidí buscarla. No sabía qué pensaba o qué sentía, pero sabía que no podía dejar que enfrentara esto sola. Había cometido errores, sí, y ella también, pero no podía permitir que alguien que, al final del día, compartía mi vida, fuera destruida por sus propios demonios. La encontré en el jardín trasero, sentada sobre un banco, mirando al horizonte con la vista perdida. La luna brillaba sobre ella, bañándola en una luz pálida, como si el destino la hubiera marcado. Sin pensarlo dos veces, me acerqué y me senté a su lado. No dije nada, solo me quedé allí, cerca, en silencio. Mariana no se movió. Aparentemente no me había oído acercarme, y tampoco me miró. Finalmente, me armé de valor y rompí el silencio. Mariana, mi voz sonaba baja, cargada de un sentimiento que no sabía cómo explicar. Ella suspiró y dejó caer la cabeza hacia adelante. Se veía cansada, derrotada. No quise que te involucraras en esto, dijo, casi en un susurro. ¿Por qué? Pregunté. Sentí como la frustración comenzaba a acumularse de nuevo, pero esta vez no me dejé llevar por ella. Necesitaba escucharla, necesitaba saber por qué había elegido esconderse de mí. Mariana levantó la mirada hacia mí, y por un momento, sentí que me enfrentaba a una mujer completamente diferente a la que había conocido. Su rostro estaba marcado por el sufrimiento, por el peso de decisiones tomadas años atrás. Porque te arrastraría a todo esto. Y yo, no quiero que sufras por mi culpa. No te mereces estar en medio de esto. No mereces estar con alguien como yo. Aquellas palabras me atravesaron, pero al mismo tiempo, me revelaron algo que no había visto antes, su vulnerabilidad. Ella no estaba huyendo de mí, estaba tratando de protegerme. ¿De qué? De su propio pasado. La miré fijamente, con los ojos llenos de una mezcla de comprensión y dolor. Tú no eres tu pasado. No eres lo que ellos hicieron. No me importa lo que hayas hecho antes de conocerme. Estoy aquí. Y no te voy a dejar. Te protejo, Mariana, porque te lo debo. Porque, después de todo, eres mi esposa. Ella no dijo nada más. No necesitaba decir nada. El silencio se llenó de algo que aún no podía nombrar, pero que sí podía sentir, una promesa. Una promesa no de salvación, sino de apoyo incondicional. La promesa de que, aunque todo se viniera abajo, yo estaría allí. Aunque no entendiera todas las piezas del rompecabezas, me quedaría. A la mañana siguiente, el teléfono volvió a sonar. Esta vez, el número era desconocido nuevamente, y me produjo una sensación extraña de incomodidad. Era el abogado de los Rivera. Mi estómago se contrajo. Señor Valdés, ha llegado el momento de tomar decisiones. La voz grave del abogado me hizo entender que algo estaba por suceder. ¿Qué quiere decir con eso? Pregunté, de inmediato. Los hombres con los que la señora Rivera tiene problemas están pidiendo dinero, pero también quieren algo más. Necesitamos una respuesta, y rápido. Si no pagamos, esto no se quedará solo en amenazas. Ellos harán que su vida, la de su esposa, se vuelva aún más complicada. No sabemos hasta dónde están dispuestos a llegar. La presión me aplastó. La vida de Mariana estaba en juego, y yo era su único aliado en este momento. Solo yo podía protegerla. Todo lo que había aprendido sobre ella, todo lo que me había sido revelado, me importaba menos que su seguridad. No me importaba si su familia tenía secretos, si había cometido errores. Lo único que me importaba era ella. Y si debía pagar el precio para salvarla, lo haría sin pensarlo. Después de colgar, busqué a Mariana. La encontré en la cocina, aparentemente tranquila, pero al ver mi rostro, su expresión cambió. ¿Qué sucede? Preguntó,
con un tono de preocupación. Tomé aire. No quería alarmarla, no quería que sintiera el peso de la carga que ahora descansaba sobre mis hombros. Es algo que tenemos que resolver, pero no te preocupes, yo me encargaré de ello, dije, tratando de sonar más confiado de lo que realmente me sentía. Mariana me miró, buscando algo en mi mirada, algo que la tranquilizara. ¿Qué podría decirle? ¿Cómo podría asegurarle que todo iría bien cuando, en realidad, no tenía ni idea de cómo íbamos a salir de esto? Pero algo en mí decidió que, aunque no tuviera todas las respuestas, la protegería. No podía prometerle que todo sería fácil, pero sí que haría todo lo que estuviera a mi alcance para salvarla, para salvar lo que quedaba de nosotros. Te prometo que esto no nos va a destruir. Mi voz tembló un poco, pero me aferré a esa promesa. Mariana me miró, con los ojos llenos de incertidumbre, pero también de algo más, una chispa de esperanza. El precio de la verdad era alto. Pero yo estaba dispuesto a pagarlo. La mañana siguiente fue caótica, pero, a la vez, todo parecía un poco más claro. Mariana estaba en el salón, con la mirada fija en el suelo, como si estuviera intentando ordenar sus pensamientos. Yo, por otro lado, apenas pude dormir durante la noche. Mi mente no dejaba de dar vueltas sobre lo que el abogado me había contado. Los problemas con la familia de Mariana, las amenazas que se avecinaban, pero más que eso, lo que realmente me inquietaba era cómo íbamos a enfrentar todo esto juntos. Tenemos que resolverlo, ¿verdad? Dijo ella, sin levantar la vista. Su voz era baja, casi quebrada. Sabía lo que estaba pensando, sabía que ella también sentía el peso de lo que estaba por venir. Asentí, tomando aire. Sabía que ella no quería cargar con todo esto, pero había llegado un punto en el que ya no podíamos volver atrás. Voy a hacer todo lo posible por resolverlo. No te preocupes. Yo me encargaré. Hablaba con firmeza, pero internamente sentía una mezcla de ansiedad y duda. ¿Cómo podía prometerle eso? Todo estaba fuera de mi control. Mariana se levantó lentamente y, por primera vez en mucho tiempo, me miró con una intensidad que no había visto antes. Sus ojos, normalmente tan fríos y distantes, ahora reflejaban una mezcla de gratitud y miedo. No me dijo nada, solo caminó hacia mí y se detuvo justo enfrente. Su cuerpo parecía tenso, como si quisiera decir algo, pero no pudiera. Lo sé, murmuró, pero, ¿por qué? ¿Por qué me proteges de esta manera? Sus palabras me golpearon con fuerza. No sabía qué responder, pero algo dentro de mí sabía que no podía decirle la verdad completa, al menos no todavía. No podía explicarle que, más allá de un sentido del deber, algo en mí comenzaba a cambiar. Algo en ella me hacía querer protegerla, a pesar de todo lo que había pasado. Me acerqué lentamente, tocando su brazo con suavidad. La sentí tensarse, pero no se apartó. Porque no puedo imaginarme mi vida sin ti, Mariana. Y no voy a dejar que tu pasado decida lo que podemos ser. Te prometí que te protegería, y voy a hacerlo, aunque no sepa cómo. Su mirada se suavizó un poco, y por un segundo, pude ver una vulnerabilidad que nunca había notado antes. Ella estaba acostumbrada a estar sola, a no confiar en nadie. Pero tal vez, solo tal vez, yo podía ser una excepción. Ella suspiró, y en ese suspiro, sentí una leve calma. A pesar de las sombras que acechaban sobre nosotros, había algo en el aire que nos conectaba más profundamente. La tarde avanzaba lentamente, y decidí que debía enfrentarme a lo que venía. Hablé con el abogado y concerté una reunión con los hombres que estaban detrás de las amenazas. Sabía que no podía esperar más. No podíamos seguir corriendo. Mariana y yo estábamos atrapados en este juego, y no podía dejar que nos destruyeran. Cuando regresé a casa, la encontré sentada en el comedor, mirando por la ventana, como si estuviera esperando algo, tal vez una señal. Cuando me vio entrar, se levantó y me miró con una mezcla de curiosidad y preocupación. ¿Cómo fue la reunión?, preguntó, aunque podía ver en su rostro que ya sabía la respuesta. La tensión era palpable. No es algo que podamos resolver fácilmente, pero, estoy tomando medidas. Te prometo que todo esto pasará. Mariana asintió, pero su rostro no reflejaba tranquilidad.
Era evidente que todavía sentía el peso de la culpa, de la vergüenza por todo lo que había ocultado. Y yo, por mi parte, no sabía si estábamos haciendo lo correcto. ¿Tú crees que realmente, que esto se puede arreglar? Me preguntó, acercándose lentamente hacia mí. Su voz era tan suave, tan cargada de inseguridad. Ya no parecía la mujer fuerte que había conocido en los primeros días de nuestra boda. Ahora, me parecía más vulnerable que nunca. La miré, tomé su rostro entre mis manos, y la obligué a mirarme a los ojos. Sí, Mariana. Creo que se puede arreglar. No sé cómo, pero estoy dispuesto a intentarlo. ¿Y tú no estás sola en esto? Ya no. Sus ojos brillaron por un segundo, y por fin, sentí que algo se rompía en ella. No estaba sola. Sabía que al menos yo estaría allí, dispuesto a caminar junto a ella, aunque no supiera que nos deparaba el futuro. A medida que los días pasaban, la relación entre Mariana y yo empezó a cambiar lentamente. Ya no éramos solo dos personas que compartían un techo. Ahora había algo más, algo que nos unía a través de la tormenta. No era amor aún, pero era algo genuino. Una conexión que, aunque frágil, comenzaba a tomar forma. Mariana comenzó a confiar más en mí. Me hablaba más, incluso me contaba pequeñas anécdotas de su infancia, de su vida antes de que nos conociera. Y aunque las conversaciones eran a menudo silenciosas, había una especie de entendimiento tácito entre nosotros. Sabíamos que ambos estábamos luchando, cada uno con sus propios demonios, pero también sabíamos que ya no estábamos luchando solos. Una noche, mientras estábamos cenando, algo cambió. Mariana comenzó a hablar más abiertamente, sin los muros de antes. Te debo una disculpa, dijo, mirando sus manos, jugueteando con el tenedor. No tienes que pedir perdón, respondí, sonriendo. Pero lo cierto es que estaba agradecido por esa sinceridad. Ella levantó la vista y me miró con una expresión que no había visto antes, una mezcla de gratitud y algo más profundo. Lo sé. Pero aún así, lo siento. Me asusté mucho. Mi familia, mi pasado, todo lo que arrastré conmigo. Pensé que si lo sabías, me dejarías. Pensé que si te enterabas de lo que había hecho, me abandonarías. Mi corazón se apretó al escucharla. Me sentí tan cerca de ella en ese momento. Mariana, la mujer que siempre había sido un enigma, la mujer que había tratado de mantener todo en silencio, finalmente se estaba abriendo. Mariana, todos tenemos algo en nuestro pasado. Todos cargamos con algo que preferiríamos olvidar. Pero el pasado no es lo que define lo que somos hoy. Y lo que más me importa es quién eres ahora. Y quién eres para mí. Ella sonrió tímidamente, como si esas palabras realmente le hicieran un pequeño eco en su corazón. Entonces, ¿nos enfrentamos juntos a lo que venga? Preguntó, con una leve sonrisa en los labios. Juntos, respondí sin dudarlo. Esa noche, aunque no hubo grandes declaraciones de amor, hubo algo mucho más profundo, la certeza de que, a pesar de todo, estábamos construyendo algo real. Lo que sea que el futuro nos deparara, estábamos dispuestos a enfrentarlo juntos. Las semanas pasaron, y la presión sobre nosotros seguía aumentando. Los hombres con los que la familia de Mariana tenía problemas no estaban dispuestos a esperar más. Los mensajes de amenaza se hicieron más directos, más frecuentes, y comenzaba a parecer que, no solo nuestra relación, sino también nuestras vidas, estaban en juego. Por fin, después de mucho insistir, conseguimos una reunión con los extorsionadores. Yo había tomado el control de la situación, intentando manejarla con lógica y calma, pero todo eso era una fachada. En el fondo, me sentía atrapado, impotente. No solo por el dinero que estaban pidiendo, sino por todo lo que eso significaba, el peligro, el daño que Mariana ya había sufrido, y lo que podría pasar si no resolvíamos esto pronto. El día de la reunión, Mariana estaba nerviosa, pero no lo mostraba. En cuanto le dije que nos enfrentaríamos a los responsables, vi en sus ojos una mezcla de temor y alivio. Sabía que no quería estar involucrada, pero también entendía que no podía seguir huyendo de su pasado. Esto no tiene que ver con nosotros, no tiene que ver con lo que somos ahora, dijo ella, mientras estábamos en la sala de estar, antes de salir. La miré,
sabiendo que, aunque su rostro era tranquilo, en el fondo, no estaba tan segura de lo que estábamos por enfrentar. Y, por supuesto, yo tampoco lo estaba. Lo sé. Pero lo resolveremos. Y lo haremos juntos. Te lo prometo. Hubo un silencio tenso entre nosotros. Mariana asintió, y vi cómo se mordía el labio, como si estuviera intentando aguantar algo más. Algo más profundo. Como si todo lo que había guardado dentro de sí misma, todo su dolor y miedo, estuviera al borde de salir. No dije nada más. Sabía que no había palabras que pudieran aliviar lo que ambos sentíamos. Lo único que podía ofrecerle era mi presencia, mi apoyo. Aunque, a veces, me preguntaba si eso sería suficiente para protegerla. La reunión fue aún peor de lo que había imaginado. Los hombres con los que Mariana había tenido problemas años atrás no solo querían dinero. Querían algo más, querían que ella, de alguna manera, pagara por lo que había hecho en el pasado. La situación se había complicado aún más de lo que pensábamos. Uno de ellos, un tipo alto y corpulento, me miró directamente a los ojos mientras hablaba. No se trata solo de dinero, Valdés. Se trata de que tu esposa nos debe algo. Y si no lo paga, bueno, ya sabes lo que pasa. A veces, el precio de los errores se paga con algo más que billetes. El nudo en mi estómago se apretó con fuerza, y mi mano instintivamente se cerró en un puño. En ese momento, me di cuenta de algo, no solo estaba defendiendo a Mariana por obligación, sino porque no podía permitir que nadie la tocara, que nadie la lastimara. Te aseguro que conseguiré el dinero, pero quiero que entiendas algo muy claro, respondí, mi voz tensa, pero controlada. Mi esposa no debe nada a nadie. Y no voy a permitir que toquen ni un solo pelo de su cabeza. El hombre sonrió, pero su sonrisa no fue amistosa. Era una amenaza disfrazada de cortesía. Veremos qué tan dispuesto estás a cumplir tu palabra, Valdés. La familia Rivera no es un lugar con el que quieras jugar. Al escuchar esas palabras, supe que estábamos mucho más cerca del límite de lo que pensaba. Pero aún así, algo me decía que no podía ceder a sus demandas. No podía seguirle el juego a esos malhechores. Ya había tomado una decisión. Haría lo que fuera necesario para mantener a Mariana a salvo. Aunque eso significara ir en contra de todo lo que conocía. Cuando regresé a casa esa noche, Mariana me esperaba en el comedor. No dijo nada, pero su mirada era profunda, llena de incertidumbre. Yo estaba agotado, pero tenía que mantenerme firme. ¿Cómo fue?, preguntó, sin atreverse a mirar más allá de mis ojos. Me senté frente a ella, y tomé su mano sin pensarlo. A través del contacto, trataba de transmitirle que todo saldría bien. Que no estaba sola. Fue peor de lo que pensaba. Le conté lo que había sucedido, sin entrar en detalles más gráficos, pero lo suficiente como para que ella supiera que las cosas se estaban complicando aún más. Nos están exigiendo más que dinero. Quieren que pagues de otra manera, pero no lo permitiré. Mariana se quedó en silencio un momento. Su rostro se endureció por un segundo, como si tratara de ser fuerte, pero cuando sus ojos se encontraron con los míos, pude ver lo vulnerable que aún era, a pesar de todo lo que había pasado. ¿Qué haremos ahora?, preguntó, con un tono de voz que mezclaba desesperación y aceptación. Lo que sea necesario. Juntos. Repetí, con la firmeza de quien ya había tomado una decisión irreversible. Y en ese momento, aunque sabíamos que el futuro era incierto y que las sombras aún nos acechaban, algo más comenzó a crecer entre nosotros. No era solo un acuerdo mutuo para enfrentarlo juntos, era una verdadera alianza. Ya no éramos solo un matrimonio por obligación, sino dos personas que, al fin, comenzaban a ver la verdad en el otro. La tensión de esos días nos acercaba de maneras inesperadas. La situación con los extorsionadores empeoraba, pero mientras tanto, Mariana y yo nos estábamos conociendo más profundamente. Cada conversación, cada gesto, parecía hacernos más fuertes el uno al otro. Ya no eran solo promesas vacías, que estábamos forjando algo real, algo que podía resistir el peso de lo que se nos venía encima. Una tarde, mientras caminábamos por el parque cerca de casa, algo cambió. Sin previo aviso, Mariana me detuvo en seco,
mirándome fijamente, como si quisiera decir algo importante. No quiero que pienses que no aprecio lo que estás haciendo por mí. Todo esto, me está superando. He vivido toda mi vida sin depender de nadie, y ahora todo ha cambiado. La miré en silencio. No sabía qué responder, así que me limité a escucharla. Sabía que sus palabras eran sinceras, pero también estaban cargadas de algo más. Miedo. Miedo a perder el control, miedo a que lo que estaba construyendo con nosotros se desmoronara. Mariana, susurré, acercándome lentamente, no tienes que cargar con esto sola. Yo estoy aquí. Y no voy a irme. No voy a dejar que el miedo nos separe. Ella me miró por un largo momento, y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes. Era una mezcla de gratitud y vulnerabilidad, pero también de aceptación. Estaba permitiéndose confiar en mí, por primera vez. Finalmente, habló. Quizás no todo está perdido. Quizás podamos salir de esto, juntos. Y en ese momento, supe que lo que sea que pasara, no importaba. Lo que realmente importaba era que ambos habíamos dado un paso hacia el otro, el primero de muchos. Ya no éramos dos extraños en un matrimonio arreglado. Ahora, estábamos comenzando a hacer algo más. Los días posteriores a nuestro momento de intimidad en el sofá fueron diferentes. Algo había cambiado entre nosotros. La barrera invisible que nos separaba, esa capa de desconfianza, comenzaba a desvanecerse. Había una vulnerabilidad compartida ahora, un espacio en el que ambos podíamos existir sin miedo al juicio del otro. Pero el pasado de Mariana seguía siendo una sombra que, a veces, interrumpía esa paz momentánea. Una mañana, recibí una llamada inesperada. Era el abogado. Tenía noticias sobre la familia de Mariana, sobre el negocio sucio que había tenido que dejar atrás y las amenazas que seguían colapsando nuestra puerta. Sabía que las cosas no iban a terminar con el simple pago de dinero. Había algo más, algo que necesitaba ser enfrentado cara a cara. Decidí no ocultárselo a Mariana. Ella merecía saber la verdad, y aunque temía que el dolor del pasado volviera a arremeter contra ella, entendí que este era un momento decisivo para los dos. Tenemos que enfrentarlo, Mariana. La encontré en el jardín, viendo el horizonte, como si estuviera esperando una señal de que todo terminaría pronto. Al principio, se giró lentamente hacia mí, con el rostro serio. Parecía tranquila, pero sus ojos delataban lo contrario. ¿De qué hablas?, preguntó, con voz suave pero firme. Le conté todo lo que sabía sobre las amenazas, sobre las demandas de los hombres con los que su familia había estado involucrada, y sobre lo que necesitábamos hacer para poner fin a todo eso. Le expliqué que había llegado el momento de cerrar ese capítulo definitivamente, de hacer frente a su pasado para que pudiéramos avanzar juntos, sin miedo. Mariana guardó silencio durante unos segundos. Estaba luchando consigo misma, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Finalmente, se acercó, con una expresión que me sorprendió. Tengo miedo, dijo, y la fragilidad en su voz me atravesó el alma. He vivido con miedo toda mi vida, pero ahora, contigo, no quiero vivir así. No quiero que el pasado siga arruinando lo que hemos comenzado a construir. Sus palabras me hicieron darme cuenta de cuánto sufrimiento había llevado durante todos esos años en silencio. Y aunque todo parecía tan complicado, tan peligroso, la única respuesta que tenía para ella era, yo estaré aquí. No importa lo que pase, juntos, lo vamos a lograr. Fue en ese momento cuando, por fin, decidí tomar el control definitivo de la situación. No podíamos seguir temiendo al pasado. Era hora de enfrentarlo. La confrontación final fue intensa. Lo que parecía ser una negociación de dinero se transformó en algo mucho más personal. No fue solo una cuestión de pagar o ceder ante las demandas, sino de enfrentarse cara a cara con el legado de los errores de Mariana y de su familia. No fue fácil. En medio de las amenazas, los gritos, y la violencia verbal, ambos nos mantuvimos firmes. La verdad salió a la luz, y con ello, el entendimiento de que todo lo que había pasado ya no podía seguir controlando nuestras vidas. Al final, el peso de la verdad se sintió liberador, y al salir de la reunión, Mariana me miró con unos ojos nuevos. Con el peso del pasado ya parcialmente resuelto,
pudimos respirar aliviados por primera vez en mucho tiempo. Cuando regresamos a casa esa noche, el ambiente era completamente diferente. Habíamos logrado poner fin a la amenaza, pero lo más importante fue lo que sucedió entre nosotros. Ahora, más que nunca, sentíamos que el matrimonio, aunque basado en una circunstancia difícil, había tomado una forma nueva. Ya no era solo una unión forzada. Era una alianza real, fundada en la confianza y el apoyo mutuo. Mariana estaba más tranquila, más serena. Después de tantos días de tensión, había algo más en ella. Quizás era el perdón, tanto hacia sí misma como hacia su pasado. Y cuando la vi sentada en el salón, con una expresión de paz, supe que ella ya no estaba huyendo de lo que había sido. Había aceptado lo que había hecho, y había decidido que eso no la definiría. Te perdono, me dijo, sin necesidad de explicaciones. El perdón en su voz era genuino, como si finalmente hubiera dejado ir todo lo que la ataba a su propia culpa. Sin pensarlo, me acerqué y la tomé de la mano. No tienes nada que perdonarme, respondí, pero ella negó con la cabeza. Sí, lo tengo. Te he mantenido a distancia, te he hecho sentir como si fueras mi enemigo. Pero ahora veo que solo me protegías. Y me doy cuenta de lo injusto que fue. No pude evitar sonreír, con una mezcla de alivio y emoción. Al principio, ella pensaba que su pasado la haría irremediablemente infeliz, que nunca podría encontrar paz. Pero ahora, con un simple acto de perdón, todo parecía más claro. El amor que crecía entre nosotros ya no era solo una cuestión de necesidad, sino de elección. Ella elegía estar conmigo, elegirnos a los dos. Sin decir nada más, nos abrazamos. Un abrazo largo, profundo, que sellaba nuestra nueva comprensión mutua. La calma que se había instalado en nuestra casa era como un soplo de aire fresco. Por primera vez desde nuestra boda, sentíamos que éramos una verdadera pareja, que lo que compartíamos iba más allá de los contratos familiares o las obligaciones. Estábamos construyendo un futuro juntos, y ahora, esa idea nos parecía más real que nunca. Una noche, mientras estábamos cenando en el jardín, Mariana me miró con una expresión llena de algo nuevo. Era amor, pero también era la certeza de que lo que habíamos pasado nos había unido de una manera irrevocable. ¿Qué haremos ahora?, preguntó, mientras tomaba un sorbo de vino. Su tono era casual, pero en sus ojos brillaba una luz diferente. La miré y sonreí. Lo que sea que queramos. Hemos pasado por tanto, pero lo hemos hecho juntos. Y eso es lo único que importa ahora. Mariana asintió, sonriendo por fin de manera plena. Esa sonrisa, la que nunca había visto antes, me hizo entender que, al fin, habíamos llegado a un punto donde podíamos ser nosotros mismos sin máscaras ni sombras. Y sin pensarlo más, tomé su mano, apretándola suavemente. Te prometo que este matrimonio será todo lo que soñamos, y mucho más. Y por primera vez, sentí que esa promesa no era solo una palabra vacía. Era un compromiso real. Un compromiso para toda la vida. La vida después de esa noche comenzó a ser diferente. Cada día nos acercábamos más, compartíamos más, y aprendíamos a confiar más el uno en el otro. El tiempo nos enseñó que el matrimonio no solo es una alianza legal o social. Es algo que se construye con paciencia, sacrificio, amor y perdón. Y, con el paso de los meses, los miedos del pasado comenzaron a desvanecerse. Los problemas no desaparecieron de inmediato, pero los enfrentábamos como pareja, con la certeza de que podíamos superar cualquier cosa. A veces, Mariana me miraba, como si aún no pudiera creer lo que habíamos logrado. Pero yo sabía que lo habíamos logrado porque ambos habíamos elegido ser mejores el uno para el otro. Cada beso, cada abrazo, cada palabra se cargaba de una promesa renovada. La relación entre nosotros ya no era una cuestión de supervivencia, sino de vivir plenamente. Y eso nos hizo más fuertes. El tiempo pasó, y nuestra relación se consolidó. Ya no éramos dos extraños forzados a compartir una vida. Éramos un matrimonio verdadero, no solo en papel, sino en espíritu. Nos amábamos con una profundidad que solo podía surgir después de enfrentar el dolor, la desconfianza y los miedos. Nos habíamos prometido estar juntos, y lo estábamos cumpliendo. Mirando hacia el futuro,
sabía que seguirían desafíos. Pero también sabía algo más, juntos podíamos con todo. Mariana y yo habíamos creado algo real, algo que nadie podría destruir. Y mientras caminábamos por la vida de la mano, ya no había nada que temer.